Buenas tardes a todos. Empezamos la sesión de hoy por la tarde. Tenemos con nosotros, en primer lugar, Alfredo Lucero. Es maestro en filosofía por la Universidad Estatal de San Diego, licenciado también en filosofía por la Universidad Iberoamericana y es el que cuida del blog Spinocianas. Acabamos de hablar un poco de toda su labor que hace en la difusión de Spinoza. Actualmente se dedica a la docencia en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California en Tijuana, México. Y nos va a hablar, el título de su ponencia es "De ella queda algo que es eterno". Buenas tardes. Primeramente quiero dar las gracias al doctor Francisco José Martínez por la invitación a participar en este congreso. Es un honor. Y también quiero dar las gracias a la doctora Sara Reyes Vera por sus buenos oficios. Bien. Empiezo. La tesis de Spinoza, que afirma que la mente humana no puede destruirse absolutamente con el cuerpo, sino que de ella queda algo que es eterno, y antes nos anuncia que tratará de la duración de la mente, considerada esta sin relación con el cuerpo, ha sido un enigma y un rompecabezas para los estudiosos. Debido a la complejidad y opacidad de la explicación de Spinoza sobre la eternidad de la mente, mucho se ha debatido sobre qué significa. Lo que sobrevive después de la muerte, Spinoza argumenta en las siguientes proposiciones, es de carácter intelectual, vis intellectualis, concluyendo que el grado de eternidad de la mente es proporcional a su conocimiento. Spinoza identifica fundamentalmente la eternidad de la mente con el tercer grado de conocimiento, ciencia intuitiva, y afirma que el conocimiento claro y distinto engendra el amor hacia una cosa inmutable y eterna. Esto es, Dios o naturaleza. El amor basado en el conocimiento puede ser siempre cada vez mayor y ocupar la mayor parte de la mente y afectarla ampliamente. Spinoza afirma que sentimos y experimentamos que somos eternos. Y su célebre frase, amor intelectual de Dios, amor Dei intellectualis, captura la simultaneidad afectiva y cognitiva de la experiencia humana. Ahora bien, la tesis mente-eternidad en Spinoza presenta tres problemas. Primero, la eternidad es la existencia misma en cuanto se la concibe como siguiéndose necesariamente de la sola definición de una cosa eterna. Sin embargo, la esencia del hombre no implica la existencia necesaria. ¿Cómo entonces algo de la esencia de la mente humana puede ser eterno y expresar la esencia del cuerpo humano bajo una especie de eternidad? Segundo, la eternidad no puede explicarse por la duración o el tiempo. Sin embargo, dice Spinoza, esa idea que expresa la esencia del cuerpo desde la perspectiva de la eternidad es cierto modo de pensar que pertenece a la esencia de la mente y es necesariamente eterna. Así, afirma Spinoza que de ella queda algo que es eterno. Sentimos y experimentamos que somos eternos y concebimos la mente humana como actual en cuanto que está contenida en Dios y se sigue de la naturaleza divina. Si lo eterno es algo que permanece, que puede ser sentido y experimentado y se da según una necesidad eterna, ¿tiene alguna relación con la duración? Tercero, Spinoza atribuye a la esencia de la mente la eternidad, pero la esencia del cuerpo se concibe bajo una especie de eternidad. ¿Por qué esta diferencia en la manera que se expresa de la mente y el cuerpo? ¿Qué significa entonces
que un modo de la extensión y la idea de dicho modo son una sola y misma cosa, pero expresada de dos maneras? Las claves para desentrañar los problemas señalados residen en cómo interpretemos la teoría de la esencia en Spinoza. Aquí podemos deslindar dos vertientes predominantes de interpretación entre los espinosistas. Una que comprende la esencia como idea o concepto, vis intellectualis, y la otra que comprende la esencia como potencia o actividad, vis existentia. Spinoza, pues, concibe la existencia de la mente bajo dos formas: subespecie durationis seu temporis y subespecie eternitatis, que son relaciones que se conciben de dos maneras distintas, ya sea en su relación con el orden común de la naturaleza bajo el atributo de extensión, ya sea en su relación con el intelecto infinito divino bajo el atributo de pensamiento. Así también, Spinoza explica la distinción entre concebir la mente en relación con el cuerpo y concebir la mente sin relación con el cuerpo. Mi exposición la divido en dos partes. La primera parte tiene como subtítulo Eternidad por la idea, y la segunda parte lleva por subtítulo Eternidad por la potencia. Empiezo con la primera parte. Eternidad por la idea. En la demostración sobre la eternidad de la mente, Spinoza argumenta. Me refiero a la demostración de la proposición 23 de la quinta parte. Cito a Spinoza. En Dios se da necesariamente un concepto o idea que expresa la esencia del cuerpo humano y que, por tanto, es necesariamente algo que pertenece a la esencia de la mente humana. Pero nosotros no atribuimos a la mente humana ninguna duración que pueda ser definida por el tiempo, sino en cuanto que ella expresa la actual existencia del cuerpo, que se explica por la duración y se puede definir por el tiempo. Es decir, no le atribuimos duración, sino mientras dura el cuerpo. Ahora bien, como aquello que se concibe con cierta necesidad eterna por la misma esencia de Dios, es algo, este algo que pertenece a la esencia de la mente, será necesariamente eterno. Aquí está un concepto clave en Spinoza, aliquid. Es algo, algo. Aquí Spinoza, cierro claro la cita y sigo. Aquí Spinoza establece la identidad de cierta parte de la mente humana con una idea que existe en Dios. Es decir, una idea que expresa la esencia de este o aquel cuerpo humano bajo una especie de eternidad. Esta idea, a diferencia de las otras ideas que comprenden la mente humana, no toma el cuerpo ni ningún estado del cuerpo como su objeto. Su objeto es la esencia de un cuerpo singular. Y aquí debemos señalar una distinción que Spinoza hace entre esencia formal y esencia actual. Cuando Spinoza usa el término esencia formal, se refiere a un objeto posible. La esencia formal de X, a diferencia de la idea de X, no depende de la mente, sino de la esencia de Dios en la que está contenida. En este sentido, la esencia de la cosa es algo eterno. La esencia formal de X no existe por sí, ni a diferencia de los modos finitos ha sido creada. Por tanto, no se puede decir que exista en realidad. La esencia formal es eternamente real, aunque no haya sido producida, pues su existencia se sigue y depende de que esté contenida en la esencia de Dios. ¿Qué es una esencia actual?
Debemos recordar que no todas las posibilidades son o se vuelven actuales en acto. Es decir, no se vuelven una parte del orden de las cosas en el mundo. Dice Spinoza, abro comillas, es el escolio de la proposición 29 de la quinta parte. Las cosas son concebidas por nosotros como actuales de dos maneras, o en cuanto que concebimos que existen en relación con cierto tiempo y lugar, o en cuanto que concebimos que están contenidas en Dios y se siguen de la necesidad de la naturaleza divina. Ahora bien, las que son concebidas de esta segunda manera como verdaderas o reales, las concebimos bajo una especie de eternidad, y sus ideas implican la esencia eterna e infinita de Dios. Cierro comillas. El segundo tipo de actualidad, que es la propia de las esencias formales, podemos llamarla subsistencia. En tanto, el primer tipo de actualidad pertenece a esas cosas posibles que forman parte del orden común de la naturaleza. Lo real es coextensivo con lo existente, lo que existe. Puede o no ser actual. Hablar de la esencia actual de X es hablar de la esencia formal de X como actualizada. Aquí Spinoza, al identificar la parte eterna de la mente con una idea que expresa la esencia de un cuerpo singular, parecería que la eternidad de esa idea no es diferente de la eternidad de la esencia que le corresponde. ¿Sería solo la mente eterna una posibilidad? La respuesta a esta dificultad está en el teorema spinoziano. El orden y la conexión de las cosas es el mismo que el orden y la conexión. Perdón. El orden y la conexión de las ideas es el mismo que el orden y la conexión de las cosas. En efecto, Spinoza postula que ante cada posibilidad o esencia formal contenida en el atributo de extensión, existe una idea de esa esencia en el atributo de pensamiento. Y la idea de tal esencia debe tener un modo de existencia diferente de la esencia a la que corresponde. Lo que en el atributo de pensamiento corresponde a una mera posibilidad, en el atributo de extensión debe ser más que una mera posibilidad. Estas ideas no subsisten simplemente, son actuales. ¿Por qué suponer que Spinoza colocó las ideas y sus esencias correspondientes en una base ontológica diferente? A Spinoza respondería o responde en la proposición 8 de la segunda parte. Las ideas de las cosas singulares o modos que no existen deben estar comprendidas en la idea infinita de Dios, del mismo modo que las esencias formales de las cosas singulares o modos están contenidas en los atributos de Dios. Y en el colorario escribe, de aquí se sigue que mientras las cosas singulares no existen, sino en cuanto que están comprendidas en los atributos de Dios, su ser objetivo o sus ideas no existen sino en cuanto que existe la idea infinita de Dios. Dice que las cosas singulares existen no en los atributos de Dios, sino además en cuanto que se dicen. Sus ideas implicarán también la existencia por la que se dice duran. Cierro comillas. La cuestión es esta. La esencia de un cuerpo no existente es real, solo si está contenida o implicada en el atributo de extensión. Pero la idea que le corresponde es real,
no solo porque está contenida en el atributo de pensamiento, sino porque está incluida en el intelecto infinito de Dios. Y el intelecto infinito de Dios es un modo infinito mediato, parte de la natura naturata, y en sí está en la duración. Pregunto, ¿hay una duración en la eternidad, así como una inmanencia de la eternidad a la experiencia humana? Una vez que hemos comprendido que la identidad del orden de las y el orden de las cosas no prohíbe que haya ideas reales de las esencias formales de las cosas posibles, sino que, por el contrario, la prueba de la eternidad de la mente de Spinoza se explica de la siguiente manera. Cuando se destruye un cuerpo humano vivo, la mente correspondiente, la idea de ese cuerpo realmente existente, perece con él, porque son del mismo modo en dos atributos distintos. Sin embargo, esa mente como esencia actual tenía como parte la idea de la esencia formal de ese cuerpo. Y la idea de esa esencia formal pertenece a Dios, subespecie eternitatis. Es decir, es una parte de la idea infinita de Dios, que es un modo eterno de Dios en el atributo de pensamiento. Por lo tanto, la parte de la mente de un hombre que consiste en la idea de la esencia formal de su cuerpo debe ser eterna. Es decir, es extemporánea, está fuera del tiempo, es extemporánea a su cuerpo y no puede ser destruido con él. En otras palabras, la eternidad de una parte de la mente comprende la existencia infinita, porque la idea que comprende esa parte de la mente pertenece al intelecto infinito de Dios. Y el intelecto de Dios, producido por el atributo de pensamiento, es parte de la natura naturata. Perdónenme que lo reitere. Cito a Spinoza la proposición 31 de la primera parte. El entendimiento en acto, ya sea finito, ya sea infinito, debe ser referido a la natura naturata y no a la naturans. Cierro comillas. De ahí se sigue que el intelecto de Dios parecería existir en la duración. Y por lo tanto, las ideas que están presentes en él también parecerían existir en la duración. En cierto sentido, ¿hay duración en la eternidad como hay eternidad en la duración? En suma, el supuesto fundamental necesario de la prueba de la eternidad de la mente es que el estado existencial de las ideas de los inexistentes singulares es el mismo de las esencias formales de las cosas singulares en los atributos divinos. Esto se establece si admitimos que la relación esencia formal-atributo es equivalente o es la misma que la relación idea-intelecto infinito. Y además, la consideración de que el intelecto infinito, pero no los atributos, es parte de la natura naturata. Tomando nuestro teorema por sí mismo, nos obliga a decir lo siguiente: o que la idea de una cosa no existente no es más real que la esencia formal a la que corresponde, o que la esencia formal correspondiente dura y es real, exactamente como en la mente divina. En el primer caso, sería necesario admitir que la idea existe eternamente como cualquier objeto posible existe eternamente. En el segundo caso, donde la idea en sí es actual y no solo subsiste, estamos obligados a decir que la esencia o la posibilidad que le corresponde también es actual. Asumiendo que para cada cosa posible
en la extensión hay una idea correspondiente en el pensamiento, se seguiría que todas las cosas posibles en la extensión son reales. Estrictamente hablando, no podría haber ideas de cosas no existentes, porque en tanto una esencia formal es el objeto de una idea, esa esencia formal compartiría la realidad de su idea. Por lo tanto, o todo sea posible o real, es eterno, y la eternidad de la mente no es diferente de las otras cosas posibles, o todo lo posible es también real. Así, este principio garantizaría la eternidad de la mente. Bueno, espero que la exposición no haya resultado una capirotada. Continúo con la segunda parte de mi exposición. Eternidad por la potencia. En las primeras páginas de la tercera parte de la Ética, Spinoza formula con sorprendente concisión uno de los principios más importantes de su metafísica. Cada cosa, en cuanto está en ella, se esfuerza por perseverar en su ser. Esto significa que por necesidad de su naturaleza, no hay nada en una cosa singular que pueda aniquilar su existencia. En efecto, el conatus de una cosa singular no implica la finitud, sino una duración indefinida. Asimismo, esa afirmación de la potencia sustantiva, presencia inmanente de la causa en el efecto, que puede ser así vivida y concebida en Dios bajo la especie de la eternidad. De ahí se sigue que la existencia y la duración de las cosas singulares no se hallan implicadas en su naturaleza, sino que resultan de la infinita productividad y potencia de Dios. La duración concierne a la existencia no necesaria, es decir, no está implicada necesariamente en la esencia, mientras que el concepto de eternidad concierne a la esencia tanto a la que se identifica con la existencia misma, la sustancia infinita, como a las esencias infinitas que no implican su existencia, pero se hallan inmediatamente implicadas en la esencia infinita. De esta manera, las existencias finitas son concebidas como duración indefinida, mientras las esencias de esas existencias son, en cierto modo, eternas. Spinoza escribe en la carta 12 que la duración está relacionada con las cosas eternas, con Dios o naturaleza como la causa de todas las cosas, y se refiere a la existencia de los modos en cuanto están determinados por una cierta necesidad. Una cierta necesidad eterna de la potencia de Dios para actuar. En Spinoza, la duración propiamente dicha es la existencia actual de una cosa en la medida en que se desprende de la esencia o potencia de esa cosa. La duración de una cosa considerada como el resultado necesario de su causa eficiente y de las leyes eternas de la naturaleza es una potencia de existencia, vis existente. Dice Spinoza en la demostración de la proposición 45 de la segunda parte: las cosas singulares no pueden concebirse sin Dios, puesto que tienen a Dios por causa, en cuanto se le considera bajo el atributo del que esas causas son modos. Sus ideas deben necesariamente implicar el concepto de ese atributo, es decir, la esencia eterna e infinita de Dios. Cierro comillas. Que expresa la necesidad de su esencia, esencia que determina la manera en que la cosa actúa y existe.
En la medida que la existencia de una cosa, abro comillas, se deriva de la necesidad de la naturaleza de su causa eficiente, cierro comillas, comparte la necesidad eterna de la existencia misma. Ahora bien, la duración de una cosa es inseparable de su conatos. Un principio activo interno o la potencia de afectar y de ser afectado que expresa la potencia productiva de la natura natural. Y sin que una cosa no puede ser ni ser concebida. En este sentido, abona Deleuze, abro comillas, una vez que existimos, nuestra esencia es un conatos, un esfuerzo en perseverar en la existencia. Pero el conatos es solamente el estado que la esencia es determinada a tomar en la existencia. En tanto, esta esencia no determina la existencia misma ni la duración de la existencia, sino siendo esfuerzo de perseverar en la existencia indefinidamente. El conatos no engendra ningún tiempo indefinido. Cierro comillas. Cuando una autodeterminación, como una autodeterminación activa e intrínseca, la esencia de una cosa es la necesidad de su propia naturaleza y por lo tanto refleja la absoluta necesidad de la esencia de Dios como autodeterminación dinámica, libre de cualquier determinación externa. O, como diría mi amigo Juan Domingo, libre de cualquier coacción externa. Sigo. Entonces, la esencia de una cosa, comillas, abro comillas, es aquello que hace que la cosa sea en el sentido de esa afirmación de su naturaleza que en principio es ilimitada y que impulsa esta existencia objetiva en la dirección de la perseverancia indefinida de su existencia, de su duración propia. Cierro comillas, perdón, estoy citando a Macherey, disculpas. Una vez en existencia, el conatos de una cosa le da una potencia que la define y la anima. Dice Macherey, como si fuera la causa de su ser, o más bien, como si fuera la expresión directa de la potencia infinita de la naturaleza. Cierro comillas. Para Spinoza, el orden de las esencias no es el mundo de las ideas platónicas, sino cosas de la fisis, cosas de la naturaleza y naturaleza de las cosas. Un mundo de esencias implicadas en las cosas actualmente existentes. De esta manera, toda esencia es la esencia de alguna cosa, es decir, la potencia de afectar y ser afectada por otros cuerpos, que corresponde a su vez a una función de movimiento y reposo entre los cuerpos simples que la constituyen, así como las relaciones de velocidad y lentitud que componen las reacciones y acciones de un cuerpo con los otros. Debido a que el movimiento y el reposo pertenecen a la extensión y son físicos, las esencias finitas correspondientes a las relaciones de movimiento-reposo también son físicas. Son partes de potencia, son grados de potencia. No una virtualidad satisfecha, sino una potencia real que se expresa y actualiza completamente a través de los efectos que produce. Estoy siguiendo a Deleuze, que seguramente ya reconocieron el tenor de estas ideas. El movimiento y el reposo de las partes de un cuerpo no constituyen su esencia, sino solo ejemplifican el tiempo como medida de la duración. En este sentido, las esencias eternas contienen implícitamente duración,
aunque las esencias no están en el tiempo y no están alteradas por las circunstancias temporales. Las esencias no son estáticas, sino dinámicas y se refieren necesariamente al tiempo. Si en cierto sentido hay tiempo en la eternidad, es igualmente cierto que hay una eternidad en la duración. La eternidad misma, que no es equivalente a una duración infinita, subsume por necesidad los eventos que se desarrollan en el tiempo cronológico. Por eso lo eterno no admite cuándo, o antes, o después, porque la necesidad involucrada en la existencia eterna es la de la autodeterminación de las acciones y los afectos de una cosa que obedece únicamente a la necesidad de su propia naturaleza. Alfredo, deberías ir acabando ya. Ah, sí, ya termino. Ya llevar la media hora puedes seguir un poquito más, pero tampoco mucho que te comas el debate luego. Sí, gracias. Sí, ya termino. Voy a dar un salto a mi conclusión, ¿verdad? Respecto a esa relación de duración y eternidad. Doy el salto y concluyo citando a Gerold a manera de conclusión. Encerrando en sí la serie entera de las cosas existentes necesariamente en la duración, debe comprenderlas también en sí fuera de la duración, es decir, eternamente. Así, los mismos términos deben, por una parte, existir fugazmente en la duración y por otra, ser eternos. No por una existencia de duración ilimitada, sino por la actualidad eterna de toda duración. Cierro comillas con Gerold. Y a manera de colofón, quizás la intuición original de Bennett sea verdadera. Abro comillas. Spinoza le atribuye duración a Dios o naturaleza. Una propuesta que nunca debería ser controvertible. Cierro comillas. Y gracias por su atención y su paciencia. Gracias. Nada de paciencia, nos ha encantado y muchísimas gracias a ti. Así que hemos estado siguiendo esto muy gustosos. Voy a presentar ahora a la siguiente persona que va a hablar, es Mariana Gainza. Ha cambiado el título y va a hablar de proyecciones imaginarias. Es investigadora del CONICET en Argentina y da clases en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Así que, igual que Alfredo, tienes media hora. Lo que voy a hacer es, cuando lleves media hora, pongo la mano para que te dé una señal y así nos quede tiempo para hablar. Veo que Sara levanta la mano para hablar, pero el debate va a ser para los dos al final. O sea que después de la intervención de Mariana es cuando la gente podrá participar. ¿De acuerdo, Sara? Adelante, Mariana. Bueno, muchas gracias, Javier. Muy contenta de estar acá viendo a tantas personas que conocía de nombre y ahora viendo sus imágenes en una pantalla, como al propio Alfredo. Me pone muy contenta. Quería agradecer también a Paco Martínez y a Aurelio por la invitación. Y paso entonces a leer el texto que preparé. 1. Todos aman a Spinoza, dice Slavoj Žižek. Una de las reglas consuetudinarias de la academia actual es la prescripción de amar a Spinoza. Todo el mundo lo ama, desde los estrictos materialistas científicos altuserianos hasta los esquizoanarquistas deleuzianos, desde los críticos racionalistas de la religión hasta los defensores de las libertades y las tolerancias liberales, por no hablar de las feministas. La ironía de Žižek toma nota de algo que efectivamente ocurre y que habría que considerar incluso de manera más extensa, porque ese amor por Spinoza no se restringe al mundo académico.
Músicos, poetas, escritores, activistas, militantes, gentes de las más variadas inscripciones y procedencias expresaron a lo largo del tiempo esa preferencia que parece repetir un amor antiguo. En tierras argentinas no somos ajenos a ese amor universal. Spinoza forma parte de las corrientes heterogéneas del pensamiento nacional. A tal punto que hasta Borges y Perón hablaron de Spinoza, el gran político, líder de las masas trabajadoras argentinas y el gran escritor liberal, conocido no solo por su gran literatura, sino también por su antiperonismo, pronunciaron palabras significativas sobre Spinoza. En una conferencia de 1985, Borges describe su relación con la filosofía de Spinoza de una manera sugestiva. El navegante de una novela de Conrad ve algo desde la proa de su embarcación, una sombra, una claridad en los confines del horizonte. Esa línea opaca que divisa es la costa de África, de manera que más allá de ella hay fiebres, imperios, ruinas, el Sahara, los grandes ríos que exploraron Stanley, Livingstone, y luego palmeras y lo que queda de Cartago, que Roma borró con el fuego y con la sal, y luego la historia de portugueses, de holandeses, de zulúes, de bantúes, y también los compradores de esclavos y ruinas y pirámides, es decir, un vastísimo mundo de selvas, desde luego, de leopardos, de pájaros. Dice Borges que con Spinoza le sucede algo parecido. Me he pasado la vida explorando a Spinoza y sin embargo, ¿qué puedo decir de él? He vislumbrado algo y sé que eso que se vislumbra es vastísimo. Frente a esa vastedad, solo cabe confesar una deslumbrada ignorancia, dice Borges, junto con la impresión de que hay allí algo no solo infinito, sino esencial, que de algún modo me pertenece y puedo sentir misterioso como la música, aunque no podría explicar a otros. Eso que se siente y que no se puede explicar es lo que abre el juego de palabras e imágenes que vuelca todo el peso de la extrañeza en la construcción literaria. Para un escritor como Borges, que considera que la filosofía y la teología son las formas más extravagantes y más admirables de la literatura fantástica, la relación con su objeto, Spinoza, se elabora lúdicamente entre el amor y la traición. Tantos siglos después, dice Borges en su conferencia, estamos aquí en el extremo de un continente que Spinoza casi ignoró, pensando en él, extrañándolo y curiosamente queriéndolo. Por eso digo amor. Y traición, porque Borges traiciona filosóficamente a Spinoza en cada paso que da para describir su filosofía, globalmente entendida como la de alguien que se pasó la vida imaginando a Dios. Un Dios que a su vez imagina hasta el más ínfimo detalle de nuestras vidas. Exactamente esa había sido la crítica spinociana a la tradición. Los filósofos imaginaban a Dios cuando se trataba, en cambio, de concebirlo. Y más puntualmente, Borges traiciona a Spinoza al transformar los atributos de la substancia infinita, extensión y pensamiento, en espacio y tiempo, al disolver el espacio en el tiempo, al convertir a la eternidad en inmortalidad. Lo traiciona entonces, no solo porque se desentiende del sentido crítico y polémico que es el corazón de su filosofía, sino porque a ese corazón le da una estocada precisa al presentar a Spinoza como el pensador de todo aquello que combatió. Pero eso es lo maravilloso de la lectura borgiana. Hace de la imaginación la sustancia verdadera de todo lo existente, del mundo, de Dios, de los hombres, de Spinoza, del propio Borges. De manera que también es fiel a la filosofía de Spinoza, que efectivamente pensó todo aquello que combatió. Si consideramos que Borges elabora sus ficciones bajo las modalidades del tiempo, la medida y el número, los modos por excelencia de la operación imaginaria según Spinoza,
quizás se entienda algo de esto que digo, que solo desde el amor es posible realizar una traición de esta envergadura, a la vez interna al propio objeto traicionado, es decir, perteneciente a él como un caso que él mismo contempla, y dotada de la fuerza para succionarlo hacia un espacio exterior y ajeno, es decir, hacia el mundo borgiano, del cual Spinoza pasa a ser uno más entre tantos otros, cautivo entre laberintos, espejos y paradojas sobre el tiempo y el infinito. 2. En las antípodas de Borges, Perón. Y sin embargo, también aparece Spinoza en una conferencia titulada La Comunidad Organizada, que el entonces presidente leyó en la clausura del primer Congreso Nacional de Filosofía en el año 1949. Empezando con un saludo a los filósofos visitantes: deseo, señores, que al pisar esta tierra os hayáis sentido un poco argentinos. Para el corazón argentino en nuestra tierra nadie es extranjero. El texto pasa con clásica pretensión totalizadora por los temas del individuo, la sociedad, la comunidad, los valores, la justicia, la paz, el orden, la libertad, la democracia, y también los más abstractos relativos a Dios, el espíritu, la materia, el cuerpo, el alma, la salvación, la felicidad. Tensionando estos temas desde el interés político concreto del hombre de Estado, el texto busca sentar las bases doctrinarias de un movimiento que, de cara al mundo de la posguerra, afirma una tercera posición y hacia adentro sostiene la voluntad de resolver conflictos y contradicciones a través de un pensamiento democrático del futuro, dice Perón, en una nueva comunidad. Una comunidad capaz de trascender tanto el régimen de los intereses económicos individuales y la libertad negativa que lo justifica, como la idolatría y la mistificación del Estado que condena al individuo a una presencia muda y temerosa. La conferencia de Perón termina entonces citando las últimas palabras de la Ética. Esta comunidad que persigue fines espirituales y materiales, que tiende a superarse, que anhela mejorar y ser más justa, más buena y más feliz, en la que el individuo puede realizarse y realizarla, dará al hombre futuro la bienvenida con la noble convicción de Spinoza. Sentimos, experimentamos que somos eternos. Esta cita, al final del discurso, produce un efecto de extrañamiento. La fuerza enigmática del enunciado spinoziano sobre la experiencia de la eternidad se proyecta sobre el discurso de Perón, sobre las bases doctrinarias de su movimiento, sobre la idea de comunidad y lo que ella contiene de frustración y de promesa. Y a ese extrañamiento también contribuye el propio interés de Borges por el mismo filósofo y por el mismo enigma irresuelto evocado por el presidente que él aborrece. David Viñas, una gran figura de la crítica literaria de la izquierda argentina del siglo XX, relativizó las conocidas diferencias entre Borges y Perón, refiriéndose a lo común entre ellos: un conservadurismo compartido, la misma exclusión de la historia por la negación de la lucha de clases en Perón y una literatura analgésica en Borges, dice Viñas, la misma evacuación del sufrimiento y del drama inherentes a la vida cotidiana por la oposición a lo trágico en Borges y la necesidad de borrar todo lo que implica un cuestionamiento en Perón. Según Viñas, ambos instauran un espacio vertical que excluye toda dimensión horizontal, incapaz de hacer que una comunidad se respete incluso después de haber visto sus propias miserias. Un parentesco histórico en relación a lenguajes e influencias culturales, pero sobre todo un parentesco de símbolos asociados a la línea elitista liberal en Borges y a la nacional populista en Perón, y sus arraigos de clase media que confluyen en el gran símbolo de una vieja Argentina, dice Viñas, de virtudes patriarcales, tranquilizadoras y estereotipadas. Los valores del verticalismo, la adhesión acrítica,
la identificación y la proyección inmovilizadoras, la herencia contra la apuesta. Perón y Borges son los dos burgueses más célebres que haya producido Argentina, dos grandes símbolos que se retroalimentan en un inmovilismo circular que constituye un espacio imaginario, dice Viñas, que se agota y eclosiona en un espacio histórico concreto, la Argentina actual. Aquella actualidad del texto de Viñas es la del año 1981. Viñas escribe su artículo cuando aún no ha caído la dictadura que asesinó a sus dos hijos, María Adelaida, de 22 años, y Lorenzo Ismael, de 25 años, ambos militantes montoneros, que se cuentan entre los 30.000 desaparecidos. Se comprende bien la profunda amargura y la rabia iconoclasta con la que trata las dos figuras míticas de la argentinidad ante la evidencia de los fracasos amontonados de una comunidad herida de muerte. Sin embargo, varias décadas después, e inspirados por otras experiencias históricas, podemos también iluminar con otra luz eso común entre Perón y Borges que va más allá de sus irreconciliables diferencias. Una referencia distante, extranjera, la referencia a Spinoza, proyecta su enigma sobre los que se enfrentan radicalmente en sus modos de vivir y experimentar el arraigo a una geografía y a una historia, y la comunión efímera entre posiciones que son irreductibles, pero atraídas ambas por la idea de que es posible expresar la esencia de una singularidad desde la perspectiva de la eternidad, produce un tensionamiento de la noción de comunidad que la hace ser algo diferente de sí, una multiplicación de los tiempos y de los modos de imaginar el perpetuo desencuentro que constituye el mundo y la historia. 3. Estamos asignándole a Spinoza esas cualidades casi mágicas que Zizek sugiere a raíz del amor universal que se le tributa. Probablemente sí, de hecho, coincidiría con las sugerencias de uno de los espinosistas que Zizek nombra en su artículo, Pierre Mayeret. Él dice que el pensamiento spinociano tiene un raro poder de entrar en resonancia y mezclarse con mucho de lo que hacemos, a tal punto que puede ser concebido como una especie de estructura intelectual cuya permanencia, lejos de ser intemporal, se definiría por una fuerza de adaptación o de adhesión a las formas más determinadas del presente. Y por eso se actualiza una y otra vez en distintos tiempos y coyunturas de modos siempre distintos. No es una filosofía, sino muchas, porque cada quien proyecta en ella sus propios fantasmas de actualidad. Dice Mayeret, Spinoza nos obsesiona y nos acecha a la manera de un inconsciente teórico que condiciona y orienta una gran parte de nuestras elecciones intelectuales y nuestros compromisos efectivos en la medida en que nos permite reformular una buena parte de los problemas que nos planteamos. Y es inevitable, entonces, asociar esta sugerencia con la misma afinidad que Freud declara tener con Spinoza. No había razón para mencionar expresamente el nombre de Spinoza, dice Freud, puesto que concebí mis hipótesis a partir de la atmósfera creada por él más que del estudio de su obra. O sea que entre la imaginación y sus proyecciones y el inconsciente no solo hay pases mágicos. Allí se traman los caminos del arte y la política que aquí estoy evocando a través de Spinoza, quien elaboró, según Althusser, un materialismo del imaginario sin precedentes, una teoría de los modos históricos de imaginar que constituyen la singularidad de un pueblo. Sobre esos modos históricos de imaginar, construye su lectura de Spinoza la filósofa brasileña Marilena Chauí, en una investigación que se mueve íntegramente al interior de la historia de la filosofía. Chauí reconstruye el pensamiento de Spinoza a partir de las imágenes contradictorias que sobre ella se formaron sus contemporáneos y varias generaciones de lectores.
El espinosismo es así abordado como una imagen multiforme, hecha de retazos y trazos heterogéneos y divergentes, que dice más de quienes se sintieron afectados por un cuerpo teórico extraño a ser exorcizado o integrado que del propio Spinoza. La singularidad de su obra queda señalada así oblicuamente por todas aquellas imágenes contrapuestas y se recorta negativamente a través de todos los fracasos de las tentativas de pensarlo con categorías disponibles. Lo que Chaui logra es presentar los debates y los combates que sacudieron al siglo XVII europeo a través de ese prisma privilegiado, el de un pensamiento inasimilable para el conjunto de las posiciones filosóficas preexistentes. La referencia epistemológica y ontológica fundamental para la lectura de la ética que propone Chaui es la teoría de la luz. Esta apuesta interpretativa, que se apoya en la práctica concreta de Spinoza como pulidor de lentes, explica el movimiento de la nervadura de lo real, que se construye como una especie de artefacto óptico que va focalizando de manera cada vez más ajustada el pensamiento de Spinoza, atravesando ese mar de imágenes donde vive y sobrevive lo humano. Gracias a esa focalización, entonces, se descubre o se conquista una nueva perspectiva, la inmanencia, desde la cual otro movimiento inverso al anterior comienza a iluminar la lógica spinociana de constitución de lo real y las singularidades que forman el mundo. Una comprensión materialista de la luz, del cuerpo humano y de la imagen, entonces, constituye la base para pensar esas proyecciones imaginarias que nos aproximan desde distintos ángulos a lo que Althusser consideró un inédito materialismo de lo imaginario spinociano, como la base conceptual más productiva para el relanzamiento crítico de la teoría de la ideología. A la vez, la consideración positiva de la imaginación, esa libre imaginación de la que se habló ayer acá en este encuentro, aparece también en Chaui como contrapunto entre la filosofía de Spinoza y la pintura holandesa, en cuanto ambas se dejan pensar a partir de las mismas transformaciones de perspectiva producidas por la revolución óptica de Kepler. De manera que el campo pictórico es el contrapunto descriptivo que nos acerca positivamente tanto a la verdad spinociana como a la verdad de la imagen, al modo en que la imaginación, reconociendo y desplegando la potencia que le es propia, se constituye también como vía fundamental del saber sobre el ser. 4 y último. Vuelvo entonces a la mediación freudiana, invocada un poco antes, pero aprovechando ahora estas alusiones al campo pictórico. En su texto sobre Leonardo da Vinci, Freud habla de la peculiar pulsión por el conocimiento de Leonardo con una retórica espinosista. Cito a Freud. Quien vislumbró la grandiosidad de la trabazón universal y empezó a ver sus leyes necesarias, es fácil que pierda su propio pequeño yo. Abismado en el asombro, uno olvida fácilmente que uno mismo es un fragmento de aquellas fuerzas eficaces y le es lícito intentar, en la medida de su fuerza personal, la modificación de una parcela en ese decurso necesario del universo, ese universo en que lo pequeño no es menos sustantivo ni asombroso que lo grande. De esta manera, y por la proyección freudiana, Spinoza queda adherido a Da Vinci, el artista que se empeñó en averiguar, dice Freud, las propiedades y las leyes de la luz, de los colores, las sombras, la perspectiva, a fin de conseguir maestría en la imitación de la naturaleza. Por eso, otra vez, tenemos la impresión de que Zizek es certero al señalar ese fenómeno de dislocación de los tiempos que produce el amor por Spinoza. Así como Mayeré habla de la refutación anticipada que Spinoza realiza de los argumentos hegelianos, Freud muestra a un Da Vinci spinociano y kepleriano avant la lettre. Estos anacronismos actualizan una idea de inmanencia distinta a la que prioriza la historia de la filosofía, la inmanencia de la historia de los textos. Aquí la inmanencia se asocia con un regocijo ante la fuerza que tiene el intelecto humano para producir efectos. Eso mismo que
señala muy bien Nietzsche cuando él también se reconoce espinosista y dice, estoy maravillado, tengo un precursor. ¿Y qué precursor? Su tendencia general es igual a la mía, hace del conocimiento el más poderoso de los afectos. Ese afecto que acompaña la pasión intelectual y que explica algo de ese amor transhistórico por Spinoza al que nos referimos en este texto. Un amor extrañado porque se asocia, sugiere Freud, con una rara impasibilidad. Cito a Freud. Uno se aventuraría a señalar que el desarrollo de Leonardo se aproxima a una mentalidad espinosista. Ya no se ama ni odia más, ya no se ama ni se odia más cuando se ha penetrado hasta el conocimiento. Uno permanece más allá del amor y del odio y quizás por eso la vida de Leonardo ha sido tanto más pobre en amor que la de otros grandes y otros artistas. Parecen no haberlo alcanzado las tormentosas pasiones de naturaleza exaltadora y devoradora en que otros vivenciaron lo mejor de su vida. Un amor intelectual, entonces, diría, para concluir, que es una buena perspectiva para reivindicar en un mundo tan difícil como el que nos toca vivir, no reír, no llorar, no detestar, comprender el amor intelectual spinoziano, entonces como antídoto y arma fundamental de la crítica en el mundo de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mariana. Además, no solo has hecho una ponencia extraordinaria y extraordinariamente literaria, sino que nos has regalado todavía 5 minutos para que tengamos más posibilidades de debate. Así que empezamos ahora mismo. La primera mano la levantó Sara hace ya mucho tiempo y no sé si quiere, la levantó incluso antes de empezar, Mariana. Si quieres, Sara, decir algo, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por las ponencias. Pues sí, me han parecido muy interesantes. Quería saludar a Alfredo, que bueno, después de tantos años en contacto, pues podemos casi hablarnos directamente, ¿no? Y bueno, y a Mariana, que era conocida por referencias. Tengo una pregunta para cada uno. En el caso de Alfredo, me parece un tema extraordinario, ¿no? La eternidad y la duración fue además el objeto con el que se pensó, bueno, y se llevó a cabo una tesis en el grupo espinosista de La Laguna, dirigida por Vicente, y que realizó el compañero Daniel Álvarez, y en ese momento me quedé fascinada. Mi pregunta concreta, y algo que siempre he pensado acerca del tema y que no, es acerca de los cuerpos constituyentes, es decir, hay una cantidad de realidad que tiene que ver con la perfección. Hay una especie de gradiente de realidad y cómo interviene ahí la duración, ¿no? Realmente esa duración puede estar en relación a un aumento de perfección por esa contabilidad de tiempo, ¿no? El aspecto de duración, pero también una disminución. Entonces, en cualquier caso, ¿cómo se relaciona esto con la eternidad del momento? Quiero decir, cuando se subsume en esas categorías el modo humano, y cuando se entiende desde ahí el modo humano, ¿cómo queda en relación a la perfección esa idea de eternidad, ¿no? En el segundo. Y sobre todo en la composición de los cuerpos, en todos los aspectos que forman parte de un cuerpo, toda la materialidad del cuerpo. Y a Mariana, un tema apasionante, el texto de Borges, sobre todo, bueno, pues es un texto que llama mucho la atención. Por un aspecto, a mí me recuerda, al escucharlo y al escuchar este texto y al nombrar a Freud también, no sé por qué, bueno, pues resuena la idea del ideal del yo y el yo ideal, ¿no? En Borges, como un hombre tan extraordinariamente inteligente, ¿no? Dice que ha reunido un montón de textos en un momento dado y que nunca ha sido capaz realmente de escribir o de comprender hasta el fondo que supongo que él tenía como ideal, la comprensión de Spinoza.
¿hasta qué punto eso no es una forma también literaria de manifestar su interés por Spinoza? Y si acaso el interés no tiene por qué ser siempre aceptado todo lo amado, ¿no? Puede haber un amor sin una aceptación general. Supongo, vamos, que aquí en este juego de espejos lo que puede ser, pregunta Mariana, que lo que Borges manifieste realmente sea una imagen de sí mismo como un ideal del yo. Y bueno, muchísimas gracias. Podéis contestar si queréis los dos, o tenemos tiempo. Puede empezar Alfredo, porque le ha hecho primero la pregunta a él, y luego tú, Mariana, si te parece. Adelante, Alfredo. Sí, gracias. Sara, es un placer conocerte y reconocerte, ¿verdad? Muchas gracias, muchas gracias. Es un gusto. Bueno, para intentar responder a tu pregunta, el vínculo, la relación que hay entre la duración y la eternidad, como la experiencia o la vive una cosa singular, hablamos del ser humano, es el conatos. El conatos, en tanto está dirigido en concordancia con su naturaleza, con la necesidad de su naturaleza, está en consonancia con la necesidad eterna, infinita de Dios. Es decir, como esa necesidad que es la causa, ¿verdad?, inmanente, la potencia inmanente de esa otra expresión de esa potencia singular. Una idea que está un poco olvidada en toda esta manera de abordarle esta relación duración-eternidad en Spinoza, es que se ha dejado un poco a un lado que el vínculo entre estas dos dimensiones, de estos dos órdenes inconmensurables de eternidad y duración, es el conatos. Y el conatos de la cosa singular es solo expresión del conatos de la sustancia infinita, ¿verdad? Y ese conatos que lleva el impulso y tiene la dinámica de actualizarse, de realizarse en su naturaleza. Naturaleza que es sinónimo de libertad. Naturaleza y libertad, necesidad y libertad son equivalentes, ¿verdad? Espero que de alguna manera te haya respondido, Sara, a tu gentil pregunta. Sí, muchas gracias. Pero estoy más emocionado que de reconocerlos y encontrarlos a todos ustedes, ¿verdad? Ya para terminar y permitirle la palabra a Mariana, toda esta relación, duración y eternidad, toda esta experiencia y vivencia de la eternidad, de la cosa singular, del ser humano, me retrotrae al concepto de connaturalidad afectiva de Santo Tomás. Algo me resonó en la ponencia de Mariana, de aprender a ver la luz de las facies del universo. Es contactar con las cosas, atravesar la superficie de las cosas para captar esa esencia eterna, pero es un captar de una manera afectivamente connatural, ¿verdad? Bueno, gracias, Sara. Muy bien, muchas gracias, Alfredo. Adelante, Mariana. Espero, aprovecho un momento para decir que oía un poco ahí de ruido y mientras que he tecleado le he bajado la mano a Luciano, pero lo tengo apuntado inmediatamente
ya sé que es el próximo que te toca hacer la pregunta. Adelante, Mariana. Bueno, gracias, Sara, por tu pregunta. Sí, puede ser que algo que vos decís en relación a que el yo ideal de Borges conecta de alguna manera con esa proyección en Spinoza de sus propias fantasías, tenga que ver con esa especularidad que no solamente remite a los infinitos juegos de espejos y laberintos borgianos, sino también a algo propio de cierto narcisismo fervoroso de los artistas en general, diría, ¿no? Entonces, un poco aludiendo a esta idea de la libre imaginación que tiene que ver con la potencia creativa. Poder reconocer que se está ante una textualidad de la cual no se logran asir esas conexiones racionales, digamos, como la que Alfredo presentó, ¿no? O sea, Borges, para entender la idea de eternidad spinoziana, tendría que acompañar a Alfredo explicando y tal vez empiece a entender algo de Spinoza. Y él, como libre creador y artista, se desentiende de eso y se queda muy feliz con ese regocijo que le produce, digamos, inventar a ese Spinoza, que en cierto modo guarda algo de relación con el Spinoza real, ¿no? Por eso señalaba esto, las fantasías y las ficciones borgianas tienen como modalidad privilegiada de expresión el tiempo, la medida y el número. Entonces él de alguna forma está efectivamente honrando algo de la filosofía spinoziana con la cual juega y hace lo que él quiere, ¿no? Y en relación a esta idea de la especularidad infinita, se me ocurría que se puede sintetizar la operación de lectura que hace Borges de Spinoza, diciendo que Borges imagina a un Dios spinoziano que imagina, que lo imagina Borges, imaginando a un Dios spinoziano que imagina y hacia el infinito, ¿no? Muchas gracias. Adelante, Luciano. Sí, gracias. Buenas tardes. Bueno, primero quiero agradecer, ahora que no había encendido la pantalla, quiero agradecer las dos ponencias. Me han parecido sumamente interesantes y sugerentes, tan distintas y tan convergentes, ¿no? Y enriquecedoras, sin duda. Quería hacer dos preguntas, una a cada ponente. La primera a Alfredo. Me ha gustado muchísimo la disección que ha hecho o que has hecho de un tema tan peliagudo como el de la eternidad y la duración. Coincido en muchas cosas, lo que has dicho sobre el conatus, la naturaleza de la existencia, ¿no? La proposición que leíste de Ética 245 Scolio, me parece que es clave. Ayer me refería también a eso, ¿no? Esa especie de transfusión directa de potencia. Y la connaturalidad, por tanto, de la que hablabas en esta respuesta reciente a Sara. Me permito sugerir que se desarrolle este planteamiento en torno al binomio clásico de implicación y explicación. Me parece que esa es la manera conceptual en la que Spinoza, utilizando la tradición a su criterio, a su manera, puede engranar las dos vertientes, ¿no? La eterna y la propia de la duración. Sin embargo, tengo dos dudas. No estoy seguro de que, como tú dices, a partir de la lectura de Ética 1, proposición 31, el mero hecho de que el entendimiento infinito, versión formal de la esencia infinita de Dios, versión objetiva, ¿no? En el plano de lo inteligible, no estoy seguro de que por el hecho de que algo sea naturado, ya sea entendible en términos de duración. De hecho, allí donde hay infinitud, como ya nos enseñó el maestro Gorgias,
donde hay infinitud y eternidad, es muy difícil pensar empíricamente, ¿no? Pensar temporalmente. Y la segunda duda que te planteo perdón, es la siguiente. Si lo eterno es la expresión de la necesidad, y en esto creo que coincidimos, si la necesidad es la máxima afirmación ontológica de lo real, esta filosofía afirmativa que tanto ha ensalzado Deleuze, como tú citabas, y que, como se ha dicho después, ya rebate por anticipado a la dialéctica negativa hegeliana, si eternidad y necesidad entendidas como afirmación son lo sustantivo de este pensamiento, no sé cómo conciliarlo con la idea de lo posible, con la idea de la posibilidad. La posibilidad solamente se podría interpretar, a mi juicio, en el ámbito de la duración, pero dejando claro que es un plano diferenciado, precisamente para salvaguardar el carácter absoluto y afirmativo de la naturaleza, de lo divino. Y a Mariana le quería hacer una brevísima reflexión, ¿no? Claro, ha tocado asuntos muy diferentes, desde intérpretes muy diferentes. Bueno, siempre me gustaría saber quién escribió ese discurso a Perón, ¿no? Seguramente estaba pensando en la experiencia de la eternidad de su poder nacional populista, ¿no? Pero bueno, parece que no salió la cosa así. Quizá se podría conciliar la crítica que Spinoza haría a estos grandes próceres, Perón y Borges, recurriendo a su republicanismo, ¿no? El republicanismo spinociano que, a mi juicio, integra y supera, aunque no quiero ser hegeliano, al realismo de Borges y al comunitarismo de Perón, por decirlo de una manera suave. Es decir, quizá la respuesta spinociana a estas interpretaciones imaginarias y un tanto caprichosas de estos dos grandes personajes argentinos contemporáneos tendría un carácter institucional. Ustedes necesitan instituciones republicanas fuertes que salvaguarden la democracia, ¿no? Quiero decir que me da la impresión de que su respuesta iría por la vía práctica más que por la vía teórica, aunque sin duda la vía teórica en Spinoza es más que pertinente, ¿no? Es decir, si algo lo define, a mi juicio, es esa desnudez apabullante con la que observa la realidad, ¿no? Esa neutralidad, ese no proyectarse sobre las cosas. Parafraseando Massenet, pero bueno. Una última cosa. Sugiero ver que en Spinoza también hay elementos narrativos, o que por lo menos yo he llamado narrativos, que están a caballo entre la imaginación y la razón. Es decir, una imaginación guiada por la razón es esa imaginación libre que, como sugiere en Ética 5.10 Escolio, puede visualizar, por ejemplo, puede sugestionarse. A propósito de las habilidades psicológicas de las que se habla, Spinoza no solo se adelantó a lo que luego nos ha enseñado Damasio, sino a técnicas tan potentes como la sugestión y la visualización que proponen esa proposición, para pensar en un futuro contingente que no podemos conocer, pero que podemos imaginar reforzando nuestro proyecto de vida, nuestra ética mínima, podríamos decir, ¿no? O sea, hay muchos elementos narrativos, o al menos yo así lo interpreto, entendiendo por narratividad eso que está a caballo de la imaginación y de la razón que colaboran. Leonardo, la vis identificativa y la vis asimilativa, eso es lo que define a Leonardo según el análisis que hace Cassirer. En eso sí me parece muy spinociano. La vis identificativa de Dios, de la potencia divina, es captada por la razón humana, que tiene una vis asimilativa. Es decir, entendemos lo real porque participamos de su potencia y entonces lo amamos. Por eso estoy completamente de acuerdo con la última propuesta que has hecho, el amor intelectual. El amor intelectual que encierra creación, entendimiento y afectividad plena. Creo que en efecto esa es una manera de culminar la lucidez spinociana, de una manera poética, pero también de una manera rigurosa. Esa lucidez, como tú decías, que no critica, no se ríe, no se burla, sino que intenta comprender, ¿no? Bueno, gracias. Adelante, Alfredo, si quieres primero.
Sí, gracias. Luciano, muchas gracias por tu comentario. Voy a ser breve para dejarle los últimos minutos a Mariana. Tomo nota, Luciano, del modelo teórico, implicación, explicación para abordar el problema que me ocupó el día de hoy. Y respecto a tu pregunta sobre los posibles, sobre los singulares posibles, mi respuesta muy a bote pronto. Los posibles son esencias reales, pero no necesariamente en acto. Son posibles porque están fuera del tiempo, ¿verdad? Pero reales, puesto que están inscritos en el intelecto infinito divino, ¿verdad? No podemos pensar en un planeta que no se ha descubierto, porque el planeta está ahí. Para nuestro conocimiento, pero sí existe, pero desde nuestro tiempo, fuera del tiempo, es extemporáneo, o sea, todavía no hemos coincidido en el tiempo con ese planeta que no se ha descubierto. No sé si esto ayuda en algo, pero la verdad que yo quiero escuchar a Mariana. Muchas gracias. Luciano, muchas gracias. Adelante, Mariana. Gracias a ti. Gracias, Luciano, por tu comentario muy interesante. Obviamente, el discurso de la comunidad organizada se sabe que no fue escrito por Perón. Hay una pluma de filosófica bastante clásica que a la vez cuyo autor, digamos, no ha sido revelado. Algunos dicen que puede haber sido el cura Benítez, otros dicen que podría haber mano de Carlos Astrada allí, o sea, es una controversia, digamos, para entendidos que también me excede, puesto que no soy entendida, no sabría ni siquiera percibir un estilo que me haga adivinar cuál sería la pluma. Respecto a tu sugerencia sobre el problema de la eternidad de la forma política, es claro, por supuesto, un problema irresuelto para la humanidad entera, ¿no? Ningún país, ninguna experiencia histórica encontró la forma, ¿no? Y en ese sentido es algo que bueno, los que nos interesamos por Spinoza con ciertas influencias teóricas, como podría ser la del maquiavelismo leído por Althusser, etc., nos interesa esa cuestión del problema de la duración, ¿no? El problema de la definición del buen gobierno, el problema de la inexistencia de ejemplos históricos acabados, el problema de la experiencia singular de los pueblos concretos, ¿no? Que es algo que generalmente se remite a Spinoza, en tanto él dio la pauta de lo que era intentar pensar la experiencia singular de un pueblo en el Tratado Teológico Político. Entonces esas sugerencias son sumamente interesantes. Entiendo que tu comentario sobre el republicanismo tiene que ver también con la experiencia fracasada del republicanismo español, ¿no? La utopía republicana ciertamente es una vía de aproximación a la política espinosista que está abierta y que también remite a un fracaso y a una utopía, ¿no? Una utopía práctica, una búsqueda, una lucha concreta que me interesa mucho. Hablar de republicanismo en Argentina es bastante complejo porque como en relación a los discursos comunitaristas que no tienen nada que ver con el fascismo europeo, ¿no? El comunitarismo latinoamericano, lo nacional popular latinoamericano no tiene absolutamente nada que ver con el fascismo europeo. Pero aquí, digamos,
la cosa republicana y el nombre republicano están claramente disociados. Un poco en comparación con Estados Unidos es bastante similar. El Partido Republicano es el que coloca a Trump en la Casa de Gobierno y el que desata de las catástrofes que nosotros conocemos bien. En Argentina es exactamente lo mismo. El Partido Republicano, los que se autodenominan republicanos, son Macri y sus compañeros de ruta, con lo cual la remisión a la ley, a la república, permea permanentemente el discurso y la imaginación y la proyección política. Hay entonces esa especie de tensión entre la verdad de las cosas y la imaginación de las cosas, donde los nombres entran en la batalla cotidiana, que es una batalla ideológica y política, de una manera muy directa. Entonces hay un estilo de aproximación a Spinoza desde esos fantasmas de actualidad, usando un poco la palabra de Mayeré, que tiene que ver con estas proyecciones que todos los que nos apasionamos por él en determinado momento hacemos, que entonces atiende también eso, a cómo funcionan las palabras y las cosas en determinado contexto de enunciación. Pero sí hay muchos autores de la teoría política acá en Argentina que inclusive intentan aproximar al republicanismo, al kirchnerismo, a la experiencia kirchnerista como un nuevo capítulo de lo nacional popular, irrealizado, frustrado, renovado, ¿no? Donde ya en palabras recientes no se le adjudicó esos dos términos solitos a la tentativa de descripción de una experiencia política, sino que se le agregó democrático y feminista, ¿no? Esa vendría a ser un poco también una pregunta abierta hacia un futuro, hacia pasados que son básicamente de búsquedas, de luchas y de experiencias irrealizadas. Muy interesante tu comentario sobre Leonardo, realmente, y coincido, bueno, me gusta que hayas comprendido ese cierre en relación a la convergencia entre creación, entendimiento y afectividad, que era un poco la búsqueda de este texto. Muchas gracias, Luciano. Muchas gracias, Mariana. Gracias. Aunque ya es la hora, tenemos una palabra pedida de Juan Domingo, así que ruego un poco brevedad a Juan Domingo y a los ponentes por sus respuestas. Adelante, Juan Domingo. Enciende el micro, porque si no, no te oímos. Como diría Mariana, uno, el autor del discurso de Perón es naturalmente Borges en la mayor broma literaria de su vida. Dos, y esto va dirigido a Alfredo, una esencia no es ni una cosa, ni un molde, ni un modelo, sino un margen de variaciones dentro de una fórmula. Es decir, dentro de una fórmula que es la que constituye una cosa como tal. Y bueno, cuando este margen de variabilidad se extiende al infinito, pues tenemos este rostro, las facies de todo el universo. Tenemos el universo entero visto como un individuo invariable y lo que antes lo que era variable, cada uno de los individuos finitos, pues se convierte en un aspecto de una única fórmula infinita, pero invariable. Pues con lo cual, entre la eternidad y la duración tienes una vía de comunicación en estos márgenes de variación, que los que ejemplifica en Spinoza en el apéndice físico de Ética 2.13, ¿no? Donde, claro, la esencia es una fórmula, pero esa fórmula permite pues, que cambien muchas cosas, que la cosa afecte, sea afectada y esté dentro de un universo de interacciones
constantes. Yo creo que esas interacciones y la propia eternidad no están en dos planos distintos. Es decir, la eternidad es lo que no está en el tiempo, lo que inaugura un momento nuevo, una esencia nueva, contribuyendo a esa productividad que es la esencia misma de Dios. Pasando de nuevo, y ahora en serio, a lo de Mariana, pues los dispositivos ópticos son fundamentales, ¿no? En Spinoza, pero la única vía no es la ciencia, también hay una vía a través del arte y a través del arte y Maquiavelo. Se ha citado a Da Vinci. Pues bien, Da Vinci, lo cuenta Carlo Ginzburg en un artículo y cita otros textos, ¿no? Es alguien que conoció personalmente a Maquiavelo. Se encontraron estos señores en el campamento de César Borgia y Da Vinci se ocupaba de hacer mapas para las batallas, ¿no? Y esto es el inicio de una perspectiva tópica en la filosofía que está presente en Maquiavelo, ¿no? En la dedicatoria de Maquiavelo del Príncipe y en general, ¿no? Esa idea de que puedes ponerte en un ángulo que te permite ver y ver correctamente o utilizar dispositivos que te permiten corregir naturalmente las lentes de Kepler o los microscopios de Huygens, pero también la cámara lúcida, que utilizaba ya en las tierras desde donde hablo Van Eyck, ¿no? Y que después utilizó Vermeer para precisamente corregir esa impresión directa que hacen los cuerpos sobre nuestros órganos de visión y rectificar la imagen, hacer una emendatio imaginis. Pues eso es lo que permite romper el círculo de los espejos de Borges. Es decir, o tienes esa distancia que llama nuestro maestro Althusser, ¿no? el vacío de una distancia que se toma y que estos dispositivos y la tópica permiten, o bien te quedas en este juego especular en que Borges imagina a Dios imaginando a Borges, como en el cuento del filósofo chino, ¿no? San-She, ¿no? Pues tienes esta circularidad, pero que es propia de la imaginación, de la ideología y de la literatura como imaginación libre, como uso libre de la imaginación. Me parece que ahí sería importante que esta dimensión de la tópica funcionara como punto de ruptura. Gracias. Muchas gracias. Adelante, Alfredo. Si tienes algún comentario. Sí, solo agradecerle su comentario a Juan Domingo. Tomo nota. Es solamente subrayar que estoy de acuerdo con él. Las esencias spinozianas no son estáticas, no son modelos, formas o ideas platónicas, sino que tienen una dinámica, y haces muy bien en recordar que estas esencias poseen sus propias relaciones de movimiento y reposo, de velocidad y lentitud, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Sí. Vamos a profundizar en este problema. Cedo la estafeta a Mariana y muchísimas gracias, Juan Domingo. A ti. Adelante, Mariana. Sí, es precioso tu comentario, Juan Domingo, y este dato del encuentro de Da Vinci con Maquiavelo, realmente apasionante, y coincido plenamente con tu señalamiento acerca de lo fundamental de la tópica, del trazado de mapas, que es justamente lo que está haciendo
lo que conecta de manera muy contemporánea a estos autores, ¿no? A Freud con la tópica psicoanalítica, a Maquiavelo con esa especie de perspectivismo que sostiene que hay que estar en la posición del pueblo para conocer a los príncipes, y con la apropiación neoestructuralista, pero en verdad profundamente espinosista que hace Althusser de Marx y de Freud, ¿no? Con lo cual coincido plenamente, y esta alusión a los mapas es muy interesante, justamente porque Borges queda atrapado no únicamente en la especularidad infinita, sino también en la idea de que la ciencia sería aquella que permitiera que un cartógrafo exhaustivo copiara el mapa de un imperio, con la paradoja de que ese mapa tendría el tamaño de un imperio y no podría existir. Entonces, esta especie de alianza entre imaginación y razón, que tiene que ver con las actuaciones de estos esquematismos, que no son esquematismos a la kantiana, son otro tipo de esquematismos los que actúan en las tópicas, efectivamente son cruciales para la enmienda del entendimiento, para la enmienda de la imaginación, y creo que se actualizan fuertemente en esas especies de mapas de coyuntura que intenta hacer el análisis crítico, ¿no? Inspirado en Spinoza. Muchas gracias. Bueno, con esto acabamos. Muchas gracias a los dos ponentes y a los que han intervenido, que nos han regalado una sesión tan rica y fructífera. Vamos a intentar empezar a 5, o sea que tenemos 25 minutos de parada ahora, tampoco para no empezar luego muy tarde. ¿De acuerdo? Nos vemos. Venga, hasta ahora. Voy a detener.